Hoy hablaremos sobre habitografías y cómo se fusionan algunas áreas artísticas de la Facultad de Artes Integradas en un mismo proyecto. Bienvenidos, aquí empieza En Movimiento. Habitografías nos enseña el valor de las pequeñas historias que parecen invisibles en lo cotidiano. Esta es otra forma de contar en la experiencia cinematográfica. Y está con nosotros Miguel Borges, él es docente del Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes Integradas de nuestra Universidad del Valle. Profesor Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, profe, hablemos sobre este proyecto que se gesta o que usted aporta para darle vida, que es la habitopografía. Habitografía, ¿qué es? Habitografías es un proyecto, es como una serie de proyectos de creación que hemos propuesto aquí desde el Departamento de Diseño, desde el Grupo Novus, que es uno de los grupos de investigación del Departamento de Diseño, como desde el 2019 aproximadamente hasta ahora. Y es una serie de proyectos que busca de alguna manera problematizar estéticamente la vida cotidiana en los espacios urbanos por medio del dibujo animado. Eso es básicamente. El proyecto, perfecto. ¿Y por qué nace este proyecto? O sea, ¿cuál es la necesidad que no se hubiese desarrollado años anteriores, sino que nazca justamente en el 2019? Pues obedece un poco como a nosotros como que nos acercamos un poco a esos estudios de la cotidianidad desde la sociología, que además encontramos como un correlato en otros cortometrajes animados, en otros libros, álbum, por ejemplo, ilustrados, en donde de alguna manera a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, uno de los focos de estudio estético por parte de diferentes tipos de artistas tiene que ver con la vida cotidiana. Y en la filosofía, por ejemplo, lo cotidiano fue un objeto de estudio muy importante en la segunda mitad del siglo XX o a finales del siglo XX, desde una perspectiva del comportamiento, desde una perspectiva, por ejemplo, del uso del lenguaje. Entonces, en el caso nuestro, en realidad esto es como es una serie de proyectos de creación, surgen, digamos, como de unas necesidades de expresión muy personales, relacionadas con cómo nuestra familia, digamos como mi familia, pues, que es una familia ensamblada, como que ha ido adquiriendo ciertas dinámicas de comportamiento en el espacio del barrio, de la ciudad, como al ser una familia ensamblada, hay integrantes de la familia que viven en otros barrios o incluso en otros municipios alrededor de Cali. Entonces comienza a surgir un poco como esta cuestión como de estudiar los desplazamientos cotidianos nuestros en el municipio, pues en Cali y por fuera también. Y después de eso comenzamos a darnos cuenta que en esos desplazamientos cotidianos observábamos como que teníamos ciertas personas que siempre veíamos, haciendo casi siempre las mismas actividades. Entonces era interesante porque como que nos dimos cuenta que esas personas en ese momento existían para nosotros solamente en ese momento. Pasábamos por ahí, las veíamos 30 segundos, un minuto, alguien paseando un perro, alguien trotando, alguien, no sé, en un semáforo haciendo un malabarismo, ¿sí? Entonces, lo interesante que alimenta un poco la reflexión estética es eso, es como que uno cuando se desplaza en las rutinas cotidianas por la ciudad, se encuentra con personajes que uno los construye mentalmente como personajes de ficción que existen solamente en esos momentos, ¿sí? Entonces nosotros quisimos representarlos por medio nos inventamos un sistema de bucles animados, de ciclos, y entonces cada personaje tiene un comportamiento repetitivo que para nosotros es como su rutina, ¿sí? Okay. Su rutina en el espacio urbano. Eso hace parte como la persona que sale todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado,
a esperar el transporte público en una estación determinada, en una parada determinada. Exacto. Eso es, eso es. Es como, de alguna manera, eso nos acerca un poco también a observar la ciudad. Y no solo esta ciudad, sino otras ciudades. Por ejemplo, estuvimos en Buenaventura haciendo trabajo de observación. Hemos estado también en Jamundí, en algunos municipios del norte del valle, en Rosdanillo, en Toro, en Tuluá, en Cartago. Porque además al proyecto, a los productos, pues, que son como 3 o 4 productos, los han invitado como a diferentes eventos en el norte del valle a ser expuestos y ser exhibidos, pues. Pero sí, tiene que ver un poco con eso que mencionas. Es como reconocer algunos lugares como que adquieren un vínculo familiar como nosotros, a partir, digamos, como de pararnos a observarlo. No son invisibles para nosotros, sino que por la observación estética nos detenemos a observarlos y los hacemos visibles. Se vincula. Espacios cotidianos, exacto. Bueno, hablemos un poco de los impactos. No sé si esto generará justamente algún impacto negativo, algún impacto positivo para el desarrollo como personas o el desarrollo de proyectos audiovisuales. Pues el interés nuestro es que genere un impacto positivo, pero a veces este tipo de proyectos como los que hacemos nosotros, hay momentos en que no son bien recibidos porque la propuesta estética de montaje no es una propuesta tradicional. Nuestra propuesta no es usar el montaje cinematográfico convencional como el modelo de representación institucional, sino devolvernos un poco a la prehistoria del cine y utilizar algunos códigos del cine primitivo. Entonces, las 2 películas que hemos hecho hasta ahora están constituidas por un solo plano panorámico. Entonces, una panorámica así inmensa en donde hay un montón de gente haciendo cosas. Entonces, claro, eso de alguna manera es abrumador porque lo hemos proyectado en salas de cine. Esta es la segunda vez que vamos a Bobo Shorts, que quedamos seleccionados allá en la competencia de cortometraje animado nacional. Y entrar a la Cinemateca de Bogotá, pues, y verla en esa pantalla grandota es una cosa abrumadora. Uno se queda así, pero al final, como que a uno como espectador, uno tiene que hacer un esfuerzo para encontrar un relato ahí, porque a primera vista no, es como un hormigueo. Un hormigueo que estos sociólogos, hay un sociólogo en el que nos basamos mucho que se llama Michel Desertot, tiene un libro sobre la invención de lo cotidiano y él habla como de esa imagen, como del hormigueo, la gente que va caminando por la ciudad y en su caminar como que va dibujando una huella invisible que tiene una característica propia porque cada persona camina diferente y se mueve diferente y entonces un poco eso. Entonces la idea un poco es extender un poquito las fronteras del lenguaje audiovisual. Y de la imaginación también. Claro, y la imaginación y sobre todo es un poco también una invitación, digamos, como acercarse estéticamente a la belleza de lo cotidiano, ¿sí? Que en realidad nosotros no, pues porque es cotidiano, es invisible para nosotros. Pasamos por los mismos lugares y no los vemos, ¿sí? Pero nos sabemos mover en ellos y esos comportamientos, esos micro lugares y microsituaciones tienen una carga estética relacionada con la belleza que es la que nos gustaría poder rescatar. Hablemos justamente de esos microrelatos que usted nos cuenta que hay dentro de este gran panorama o dentro de esta gran imagen panorámica. ¿Cuáles son esos microrelatos? ¿Qué recuerda o qué usted nos podría referenciar? Bueno, hay muchas cosas, los microrelatos partieron de todas maneras de la escritura de un guión lineal. El proceso sí fue lineal, hay un guión lineal allí. O sea entra a tener un poco de ficción. Sí, hay una ficción lineal, pero es una ficción lineal que se diluye en la pantalla porque fue un recurso para la producción. Pero después en la experiencia en la sala, eso se diluye. Y dentro de esa historia lineal hay, por ejemplo, una historia de un encuentro entre 2 personajes. Hay una historia además del pasado de esos 2 personajes cuando no están juntos, desde la niñez, por ejemplo, porque eso fue un ejercicio también muy bonito, como de memoria personal. Por ejemplo, yo hice un trabajo como de memoria de cuáles fueron como los sucesos como cotidianos, pero también algo extraordinarios de mi vida
que marcaron mi niñez, mi adolescencia en esta ciudad. Entonces, por ejemplo, hay un niño que está como saltando un árbol con otros niños, que está como miqueando, ¿sí? ¿No? Como, yo, por ejemplo, cuando era peladito, yo era muy mico, yo me subía a los árboles a bajar mango, a bajar pomarrosas, almendras, de todo, pues sí, ¿o qué? Y en una de esas, como miqueaderas, yo tuve un accidente muy fuerte que casi me muero, pues me golpeé y me reventé el vaso. Entonces, una de las microsituaciones es esa, es un loop de 3 niños que están haciendo esto, miqueando, y después el loop se rompe y después continúa, se retoma. Otro loop, por ejemplo, ese es como muy personal, pero hay otros que también son un poco como impersonales, que tienen que ver con esas sesiones o estas salidas de campo que hacíamos para observar el comportamiento cotidiano. Entonces veíamos, por ejemplo, un vendedor de minutos en la portada al mar, al lado de una casetica de dulces, ¿sí? Entonces tomábamos nota, dibujábamos diferentes poses de su comportamiento corporal y eso después lo utilizábamos, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, hay otro que es como un mensajero que anda en bicicleta y ese mensajero está atravesando todo el espacio panorámico. Él comienza como por un sector y sale por otro y atraviesa como toda la representación del espacio urbano. Hay también por allí una secuencia de un perro, por ejemplo, un perro labrador con un cono que está ahí simplemente como ladrando, da una vuelta, se acuesta, ¿sí? Hay otra microsituación, es una señora sentada en un parque alimentando las palomas. Alimentando las palomas. Otra es una chica que va caminando así como desprevenida y se le desarrama se le Se le desamarra. desamarra un zapato y para y se agacha a amarrárselo, se levanta y sigue. Y ahorita ya no recuerdo más, pero hay un montón. Pero entonces esas situaciones, había como diferentes tipos de microsituaciones y en la medida en que hemos estado produciendo los cortometrajes, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que esas microsituaciones tienen que ver mucho con las memorias de las vivencias personales en el espacio urbano nuestro y los del equipo de animadores. Hablemos también un poco sobre, digamos, los insumos que todas estas investigaciones o que esos proyectos han brindado justamente para su propia apuesta en las aulas. Usted es docente y de pronto este proyecto cómo ha servido tanto para los pasantes, para los practicantes, también digamos un ejemplo para sus propias clases que usted dicta. Sí. Sí, pues yo para hacer el proyecto, para plantearlo al interior de la universidad, hemos ganado 2 convocatorias internas aquí en la universidad. Para plantearlo, pues uno tiene que hacer como una especie de investigación para estructurar el proyecto. Y en esa investigación hay una cosa que es muy importante para nosotros, que es como una construcción de referentes estéticos, porque en la construcción de esos referentes es que nosotros nos damos cuenta de cómo otros artistas, no necesariamente animadores, sino gente de la literatura, por ejemplo, escritores, o gente que hace escultura, o gente que hace, digamos, cine de acción en vivo, o gente que hace teatro, utiliza de una forma particular los códigos particulares de su arte, de su forma artística. Y como esa especie de análisis o estudio de la forma como ellos utilizan esos códigos, yo los uso después para mis cursos. Sí, para no quedarme solamente, digamos, como con el relato, digamos, Cotidiano. sí, o de los textos académicos que dicen cuál es un proceso, cómo es un proceso de animación, no, sino que voy y esculco cómo se dan otros procesos ahí en vivo, en caliente, y de ahí saco cosas que alimentan los cursos. Y lo otro es lo que decías también en las películas, siempre hay un equipo, aunque pequeño, pero sí es un equipo de estudiantes que nos acompaña ahí y un poco la invitación que les hacemos o que les hemos hecho es eso, es como que bueno, piensen ustedes también cómo han vivido el espacio de esta ciudad y hagan un trabajo, digamos, como de memoria, digamos, íntima o personal, pues, alrededor de sus vivencias en la ciudad, ¿sí? Entonces, por ahí también, como por esas 2 partes principalmente, se filtra un poco el trabajo, este trabajo de creación hacia como le impacta pues a los estudiantes. ¿Sí? Listo, profesor. La invitación entonces para que los estudiantes de diseño, ya sea cual sea su área,
o las personas que se interesen un poco más por este proyecto, por conocer, por descubrir justamente esas microsituaciones, lo puedan analizar, lo puedan disfrutar? Yo quería también mencionar que este es un proyecto que hacemos no solo aquí al interior de la universidad, sino que esto ha sido en convenio con la Universidad Javeriana, con la profesora Mónica Bravo, que trabaja ya en el departamento de lenguaje. Y entre los dos hemos hecho ese proyecto, y la invitación sí que le hacemos es un poco, pues ahorita en realidad, digamos como que los cortometrajes no están así abiertos al público porque están todavía como en su vida en festivales. Pero pues podríamos de alguna manera como publicar, por ejemplo, ahorita va a estar en Bogo Shorts, el mes pasado estuvo en Cine Toro, podríamos como tratar de compartir algunas noticias con relación a la vida pública de los cortos. Y yo creo que el próximo año, a inicios del próximo año, el primero que hicimos, que se llama Vitografía 2, ya lo vamos a abrir para todo el mundo porque ya creo que ya se le termina su ciclo de festivales. Bueno, todos los televidentes del canal Univalle TV y todos nuestros televidentes en movimiento pueden disfrutar de los diferentes proyectos que se gestan justamente aquí en la Universidad del Valle y que es una oportunidad para desarrollar toda la creatividad. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Milton, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto es En Movimiento, somos cultura, arte y deporte y seguimos mostrando nuestra universidad desde las pequeñas acciones. ¿Cómo se fusionan áreas artísticas como el arte dramático, el diseño y las artes visuales? Pues el proyecto Pajareando es una muestra de la articulación de diferentes disciplinas con las que cuenta la Facultad de Artes Integradas. Y a este espacio en movimiento llega el profesor John Ordóñez. Él es artista visual, magíster en sociología en la Universidad del Valle y hace parte del proyecto El Haiku, la pintura y las aves como detonantes dramatúrgicos. Profesor, muchísimas gracias por ponerse en movimiento y estar con nosotros. Hola Milton, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, hablemos y entremos en materia justamente de este proyecto que involucra una riqueza natural con la que cuenta nuestra ciudad de Cali como epicentro, que son las aves. Cali tiene más de 560 especies de aves y en su efecto pues es un elemento importante de este proyecto. Bien, Milton, pues el proyecto es un proceso de investigación-creación liderado por el profesor Armando Collazos y la coinvestigadora Diana Paola Valero. Ellos se juntaron ya hace un par de años para darle forma a este proyecto, que parte de la observación que el profesor Armando tuvo en la época de confinamiento. Esa observación de las aves, de la naturaleza, le permitió experimentar con el haiku, llevar a cabo una serie de escrituras y especialmente sobre las aves. Entonces esto despertó un interés por crear un proyecto de investigación con el que participaron en la convocatoria interna de creación e investigación de la Facultad de Artes Integradas de la universidad. Algo bastante llamativo con este proyecto es que tiene o cuenta con diferentes líneas para impactar a diferentes sectores, tanto el sector educativo y estudiantil de nuestra propia universidad, como otros sectores, por ejemplo, algunos niños. ¿Cómo se transforma este proyecto? O sea, ¿cuál es el proceso del análisis de las aves? Después eso se pasa a una pintura, ¿quiénes participan? Porque todos los conocimientos dentro de la Facultad de Artes Integradas como que tienen o pueden tener un protagonismo en este proyecto. Sí, así es, Milton. El proyecto arranca, como te digo, por la observación que el profesor Armando Collazos hace de
de una zona rural, natural, en la que puede observar las aves. Y luego en el trabajo que viene desarrollando con la profesora Diana Paola Valero, que es diseñadora, pues empieza a surgir un proceso de creación un poco más extendido que lleva a la experimentación con el profesor Everett Dixon, que hace parte también de la escuela de teatro de la facultad, y hacen una serie de talleres con niños experimentando cómo podrían hacer ejercicios de pintura. Entonces con los niños se realizan una serie de pinturas que son básicamente manchas. Luego estos resultados se llevan al equipo de trabajo en el que participa una ilustradora, un animador y un programador, y yo como asesor de medios digitales y artista visual, pues vamos realizando una serie de experimentaciones en las que creamos animaciones que van a alimentar un libro interactivo que va a estar, que va a desplegar una participación e interacción con los espectadores del libro y de una exposición. Es decir, que en este proceso participan como una gran cantidad de personas, también como parte del semillero y también como parte de un proceso de creación que queremos estimular en toda la universidad. Hablamos justamente de la palabra crear. Ustedes crean estas ilustraciones, el resultado muchas veces de esas aves que surgen de estas manchas que pintan los niños termina siendo alguna especie de ave que ya existe, o muchas veces también pueden salir como nuevas especies de aves o nuevas ilustraciones de aves. Pues digamos que en el ejercicio de la creación siempre se tuvo en cuenta tener como referencia las aves que existen en el Valle del Cauca, pero también eventualmente entre las manchas aparecen otro tipo de aves imaginarias que salen de las manchas que producen los niños y de la imaginación de la ilustradora. Y digamos que en rigor seguimos también un espíritu creativo. No nos ceñimos estrictamente a un conocimiento específico, sino que tratamos de alimentar como desde diferentes lugares todo el ejercicio de creación. Pero como el ejercicio es un ejercicio de trabajo también de interacción en el que las personas que van a interactuar con el libro ilustrado y con la exposición pueden poner el celular para que estas animaciones se despierten. También pueden escuchar algunos sonidos, y esos sonidos sí son tomados, por ejemplo, de recursos sonoros del Instituto Humboldt o de bancos de sonidos de aves que existen en el Valle del Cauca. Que son completamente reales. Bueno, hablemos justamente de esa exposición, la exposición, dónde ha estado, cuántas piezas la conforman y justamente cómo funciona. Es decir, yo veo una ilustración, me aparece algún código QR, necesito tener alguna aplicación en específico, o simplemente con escanearlo me lleva a un link en la plataforma, en la web, y ya me cuenta como todos los detalles, cómo funciona. Bueno, el proyecto funciona de diferentes maneras. Como ya he dicho, tiene un libro y una exposición. En principio lo que estamos poniendo al público es una exposición que tiene aproximadamente unas 20 ilustraciones que están compuestas por el haiku y las ilustraciones hechas con las manchas de los niños y la creación que la ilustradora ha desarrollado. Estas composiciones están puestas en espacios de exposición, han estado, por ejemplo, en la biblioteca Mario Carvajal o en la biblioteca departamental, también en la sede de Buenaventura de la Universidad del Valle, y en principio la estamos poniendo a circular en diferentes espacios culturales y esperamos circular por varias sedes de la Universidad del Valle a nivel regional. ¿Cómo se puede interactuar con ella? En principio a través de la exposición, como ya he dicho. Las imágenes a través de una aplicación se convierten en un QR, pero no hay necesidad de escanear un QR, sino que es la misma imagen, y el programador ha hecho, pues tenemos un repositorio en el que estas imágenes descansan, y cada vez que se pone el celular pues se activan. Esperamos seguir ampliando la aplicación, digamos desarrollándola, porque la aplicación aún está en periodo de prueba, y queremos luego poder tener más contenido dentro de ella. Hablemos un poco de los participantes, ya hablamos un poco de los programadores, de los ilustradores, su trabajo como artista visual, pero ¿alguien más se puede vincular a este proyecto de pronto para ofrecer como su espíritu creativo para ciertas cosas?
Pues mira que en el proceso han surgido muchas cosas y cada vez hemos ido incorporando más estudiantes. Por ejemplo, acaba de pasar en este momento la Carpa de Melquiades, y para la Carpa de Melquiades ofrecimos un espacio interactivo, educativo, lúdico, en el que invitamos a un malabarista para que pudiese activar un espacio de juego con los niños que visitaban la Carpa de Melquiades y asimismo pudieran participar de la exposición y una serie de ejercicios en los que poníamos nuevamente a funcionar las manchas, la escritura del haiku, la reflexión sobre las aves, la biodiversidad, aprovechando pues también que estábamos en temporada de la COP16 y bueno, así hemos ido alimentando esta interacción. También tengo que decir que dentro de este proceso el profesor Armando Collazos desarrolla una obra, porque como tú bien nombraste, el haiku, las aves y la pintura son detonantes dramatúrgicos, pues se realizó en el mes de noviembre, se realizó una exhibición de una pieza creada especialmente sobre este tema, pues como alrededor de lo que se ha venido indagando, y allí participan el semillero Voces del Cuerpo, que son una serie de estudiantes, aproximadamente unos 7 estudiantes, que hacen parte también del programa de la licenciatura en arte dramático. Listo, profe. Entonces finalicemos. No sé si el libro o lo que ya llevamos de ese libro reposa en algún lugar, si las personas ya pueden acceder a esa información, si mientras no esté la exposición en ninguna sala de algún teatro, algún museo o desde aquí la universidad pueden obtener información. Bueno, en este momento, como ya te decía, la exposición es lo que está circulando y estamos en espera de editar el libro y comenzar a hacer el tiraje para que pueda... ¿De esa exposición dónde la pueden encontrar? O sea, de manera virtual o de manera física aquí en la universidad. De manera física en la universidad, es como ha estado circulando por ahora y como te digo, ya ha tenido circulación por varios espacios culturales de la ciudad y esperamos poderla poner a funcionar a nivel regional en las sedes de la universidad. Eso. Profe John Ordóñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Movimiento. Recuerden, somos arte, cultura y deporte. Esto ha sido todo por hoy, pero tenemos mucho más en nuestro ecosistema digital. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Somos El Movimiento, arte, cultura y deporte.